un día muy caliente, la verdad. Le agradezco muchísimo al viceministro de Economía por estar con nosotros, a José Luis Daza. Bienvenido, viceministro. Muchas gracias por tenerme en este día tan especial y tan importante. No, agradecidos nosotros. Estuvo con el secretario del Tesoro. Sí, así es. Le vamos a preguntar ahora en segundos. Pregunten. Están también Facundo Chávez, Cami Dolavllán y otro invitado estrella, Jerry de la Paulera, rector fundador de la Universidad de Itela, pero que anduviste por el mundo, Jerry, a ver, Banco Central de Austria, Hungría, la Sorbona y muchos lugares más explicando el plan de estabilización del presidente Milei. Así es, gracias por la invitación, Cristina. Bueno, muchas gracias. Hoy te voy a pedir pronósticos. Bah, veremos. ¿Me muestran la Casa Rosada? A ver, ¿me muestran la Casa Rosada? Urgente. Movimiento en la Casa Rosada, sí, correcto, está por salir el presidente Milei. Viceministro de Economía, ¿qué significó la presencia de Bessent hoy en la Argentina? Usted estuvo en esa mesa clave. Bueno, es un apoyo extraordinario de Estados Unidos en un día sumamente importante. El secretario Bessent es posiblemente hoy el hombre más ocupado del planeta. Atención, disculpe, viceministro, sí. Ahí sale el presidente Milei, sale acompañado por su pareja, sí, por su pareja Amalia González, y al lado estaban algunos de los chicos del área de comunicación. Perfecto, mira, tenemos justo en vivo el momento de la salida del presidente luego de un día muy agitado. Apoyo extraordinario, dice el viceministro José Luis Daza. Sí, yo creo que es curioso. Desde acá de la Argentina me da la impresión que no se percibe la magnitud de la importancia que Scott Bessent está hoy acá en Buenos Aires. Bueno, Scott Bessent es el hombre que en este momento dirige, es el ministro de Economía de Estados Unidos, es el hombre que está a cargo de las negociaciones sobre los tratados comerciales. Hay más de 70 países que están esperando negociar con Estados Unidos. Es el hombre que está encargado de las finanzas públicas. Es sencillamente, desde el punto de vista de la economía americana, el hombre más importante. Y en estos momentos en donde el mundo está convulsionado, donde Estados Unidos está convulsionado, ha decidido venir especialmente a la Argentina para demostrar, para simbolizar el apoyo que el gobierno de Estados Unidos le da a la Argentina y la importancia de la relación entre los dos países. ¿Va a haber una ayuda directa del Tesoro de Estados Unidos a Argentina? Esa versión había circulado. Mira, no voy a comentar sobre los temas que se hablaron, al igual que como... ¿No lo niega? ¿Lo niega? No, yo no voy a comentar sobre este tema. Ahora, nosotros estamos construyendo con Estados Unidos una relación de largo plazo que trasciende el área económica. En términos de ayuda económica directa a la Argentina, la verdad es que nosotros en este momento, después de 8 meses de trabajo continuo, hemos construido un programa macro financiero extraordinariamente sólido con abundantes recursos. Nos demoramos mucho tiempo en determinar cuántos recursos necesitábamos para salir del cepo, para tener ese sistema de bandas, para que sea absolutamente robusto. Fue un número muy alto. El Fondo Monetario inicialmente no estaba convencido. Usamos una serie de modelos para convencerlos, incluso modelos de ellos. ¿Y por qué las bandas que nosotros estábamos imponiendo iban a ser sumamente robustas y necesitaban? Los convencimos, hoy estamos todos de acuerdo y estamos con un sistema que estamos muy confiados que no solamente le va a dar estabilidad a la Argentina, sino que vamos a hacer que la volatilidad dentro de esas bandas sea bastante baja debido a la confiabilidad que tienen las mismas bandas. ¿Es cierto que el presidente quería flotar sin bandas en algún momento, que planteó esa posibilidad? No, ¿sabes qué? No voy a comentar sobre las conversaciones con el presidente o no. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Yo tuve la primera conversación al respecto del tema con el ministro Caputo en fines de junio, en agosto del año pasado. El ministro me llamó y yo no estaba en el gobierno en ese momento. Me dijo, esto es lo que estamos pensando hacer. ¿Qué pensás? ¿Cómo la ves? ¿Usted está desmintiendo entonces que les haya exigido esto el fondo y que se haya hecho apresuradamente o por las circunstancias? Si me das un minuto, sí, les puedo contar. Sí. Eso es absurdo. En agosto del año pasado, el ministro Caputo me dijo, esto es lo que estamos pensando.
yo vine a trabajar el gobierno con él, empezamos las conversaciones con el fondo y les planteamos, este es nuestro programa, esto es lo que queremos hacer, lo podemos hacer por nuestra cuenta, va a ser un poco más lento, o lo podemos hacer acompañados de ustedes. Y el fondo nos dijo, queremos acompañarlos en esto. Fue interesante porque el primer acercamiento al fondo, nosotros le mostramos los números y le dijimos, hemos hecho todos estos cálculos, les mostramos todos nuestros cálculos y para salir del cepo no lo vamos a hacer con menos de 20.000 millones de dólares. En ese momento el Fondo Monetario estaba pensando entre 5 y 7.000, casi se cayeron de espaldas cuando le dijimos que iban a ser 20.000 millones de dólares. ¿Los convenció Trump o los convenció No, Milei? no tiene nada que ver con Trump. Esto no tiene nada que ver con Trump. Déjame decirte, le mostramos los modelos de esto, hicimos otra cosa, le dijimos, está bien, a lo mejor dudan de nuestros modelos, pero acá hay un modelo que es muy importante, alguien que tiene credibilidad. Habíamos analizado todas las publicaciones del Fondo Monetario sobre reservas óptimas y los modelos mismos del fondo decían que necesitábamos entre 18 y 20 más billones. Entonces le dijimos, miren, los mismos modelos de ustedes son los que dicen esto. Para la gente que nos está escuchando en la casa, estamos con el viceministro de Economía, José Luis Daza, tal vez lo escucharon en el Congreso, pero es una figura que pocas veces va a los medios. José Luis, la gente que vio el 3,7 de inflación y algunas remarcaciones en alimentos, ¿qué puede esperar de la inflación con este sistema de bandas? ¿Cuál es su pronóstico? Mi pronóstico es que vamos a comenzar el descenso de la inflación más sostenido en la historia reciente de Argentina. Todos los esfuerzos de estabilización de Argentina, todos los esfuerzos de bajar la inflación tenían un elemento altamente insostenible. Este es el esfuerzo más serio, más completo, comprensivo, para definitivamente vamos a bajar. Y salir del cepo era absolutamente esencial para restaurar el futuro de la moneda argentina. Lo que yo le puedo decir a la gente es que hemos tomado un conjunto de medidas monetarias, fiscales y de otra naturaleza para asegurarnos que vamos hacia una baja de la inflación sostenida. La inflación va a dejar de ser un problema en Argentina. ¿Cuándo va a dar uno? No lo sabe. Mira, una de las cosas que los economistas sabemos y los que hemos trabajado en mercado en estas cosas, somos pésimos. Los economistas no tenemos los métodos, no tenemos los sistemas, los modelos para poder predecir. Lo que sí podemos predecir son acciones y consecuencias. Todas las acciones que hemos tomado van en la dirección de matar la inflación, pero no en forma temporal. Matar la inflación en forma sostenida. Y lo que yo les quiero decir es que lo que hemos implantado, el sistema de bandas, junto con el nuevo recorte de gasto público que hemos implementado para acompañar esto, va a hacer que el pass-through, es decir, los movimientos, el pase a precio, va a ser mucho menor que lo que la gente espera, va a ser mucho menor que lo que los economistas esperan, y yo creo que vamos a ver, no sé si es en un mes más, 2, 3 meses más o incluso 3, pero vamos a ver definitivamente y en forma sostenible y sostenida el descenso de la inflación. Está con nosotros Jerry de la Paulera. Jerry, cuando te pregunten en tus charlas por el mundo, la última fue en la Sorbona, cuando te pregunten en tus charlas por el mundo sobre esta salida del cepo, ¿qué estás en condiciones de decir? Bueno, yo creo, como dice acá el viceministro, era realmente una medida que había que tomar pronto, porque como dijiste tú en la introducción, el cepo es una de las medidas más distorsivas que hay para la economía. Obviamente el presidente Milei tuvo que venir y tratar de evitar una hiperinflación y lo hizo realmente con una velocidad alucinante, bajando 5 puntos el déficit y yendo hacia un ancla fiscal. Entonces el día histórico es que, dada esa ancla fiscal, se fue a negociar con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que es diferente con respecto a otros momentos de la Argentina cuando negoció con el Fondo Monetario Internacional. Acá se hicieron los deberes, con algunas technicalities que uno puede, digamos, discutir. Yo creo que no hay technicalities que discutir. No, bueno, pero déjame a mí hablar. No, entonces yo creo que el gobierno sabe muy bien que este acuerdo es just in time, porque el modelo con el cepo y con el Banco Central, que no podía reconstruir sus reservas internacionales, estaba prácticamente agotado, ¿no? Entonces yo creo que ¿Qué era el cepo en la Argentina? Nos acostumbramos a un cepo que era un escándalo, su sola existencia desde el año 2011.
Claro, el cepo en general se colocan son medidas transitorias. Lo que pasa que cuando vos tenés una incompatibilidad entre la política monetaria y la política fiscal, decidís tener un cepo para tener un zoológico, digamos, y de alguna manera aislar la Argentina, digamos, de los movimientos internacionales, ponerle impuestos, digamos, al comercio exterior de alguna manera, es decir, distorsiona tanto el fenómeno de las exportaciones, el fenómeno de las importaciones, además como la Argentina no tenía acceso al mercado, digamos, de capitales, el esfuerzo que tuvo que hacer básicamente utilizando reservas para pagar deuda, y todavía Argentina no tiene acceso al mercado voluntario de capitales internacional, fue un esfuerzo muy grande. Entonces yo creo que hay una gran diferencia con lo que dijiste el modelo kirchnerista y el modelo, cuando hiciste la introducción. El modelo kirchnerista, básicamente tuviste con cepo un desorden, digamos, monetario y fiscal enorme. Aquí tuvimos cepo durante 16 meses. Podemos discutir si se debería haber salido antes o no, pero eso es un tema, digamos, que se puede discutir. Y yo creo que lo que es histórico es que además la magnitud básicamente del apoyo. Lo que es histórico es la visita, como dice bien el viceministro, del secretario del Tesoro americano el mismo día que empieza una nueva fase del gobierno de Milei. Y por lo tanto yo creo lo que va a ocurrir, y si quieres acá termino, yo creo que el pass-through, como dice acá José Luis, digamos, tu pronóstico de inflación va a ser bajo, pero yo no me debería preocupar si de golpe un poco sube a 4 o 5, porque luego exactamente... ¿Sube a 4 o 5? No, que podría ser un mes, pero luego evidentemente va a retomar, ¿no? Si se recupera, digamos, la demanda por dinero, va a tener entrada de capitales, etcétera. Yo creo que allí va a haber básicamente, además... se coordinó con la política monetaria. La política monetaria va a ser un targeting, un monitoreo del M2. El campo está enojado, viceministro. Sí, pero antes de esto, yo creo, Sí. porque quiero tocar el tema del cepo, que fue muy importante y me gustó mucho como lo planteaste en el programa, a la introducción. El cepo es un símbolo a nivel mundial. Yo vivo afuera, acabo de llegar. En la comunidad internacional, el cepo es un símbolo del fracaso de la sociedad argentina, de la decadencia de la sociedad argentina. Es un símbolo, es un estigma, es una mancha en la frente de la nación. El cepo es un símbolo de una sociedad que abusa de la corrupción. En donde hay un cepo, hay corrupción, hay brechas cambiarias, hay gente que enfrenta diferentes precios, hay oportunidades para robar. Esto es el fin de una época de decadencia. Y lo importante de la forma en que se hizo es que lo hicimos trabajando de forma metódica durante muchos meses para que esto sea sostenible, para que esto sea sin sobresaltos, para que esto nos pueda llevar a una moneda verdaderamente estable. Entonces, el día de hoy es particularmente importante porque simbólicamente mata un periodo de decadencia, de estancamiento, que hizo de la Argentina una nación paria en la economía mundial. Sí, es tal cual como lo dice, entonces, la verdad Cuba, no puedo... Venezuela y Argentina. Nos estamos separando de ese grupo y la verdad es que el comienzo del fin del cepo no es hoy. El comienzo del fin del cepo es el día que asume este gobierno y empiezan a implementar un programa fiscal muy profundo, monetario muy profundo, financiero muy profundo. Entonces, solamente eso quiero remarcar la importancia que tiene y es un día, termina una etapa y comienza una etapa potencialmente. Yo soy sumamente optimista, van a decir funcionario de gobierno, toda la razón. Esto es un nuevo comienzo para la Argentina como no lo hemos tenido en 20 años. Cami. Sí, yo quiero preguntarle, viceministro, ¿cuándo cree o si cree que esa nueva época, este nuevo cambio, todavía resta surtir efecto en el sector privado? Justamente mencionabas recién, Cristina, el ejemplo del campo. Y hay otros sectores que objetivamente han apostado en contra del modelo que por ahí hoy se cristalizó en una buena parte, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, en relación con esta pregunta, ¿cuánto tiempo cree que podrá pasar hasta que veamos el efecto en inversión privada? Concretamente, por ejemplo, en el marco del RIGI, ¿no? Eso es muy buena tu pregunta. El primer punto es que en términos de actividad económica, lo que pasó en Argentina en el último año no tiene precedentes. Estamos en un nivel todavía muy bajo,
por la herencia de, son más de 20 años, viene desde antes esta decadencia. Entonces tenemos todo el stock de capital, el número de máquinas, el número de edificios, el número de carreras, todo está muy erosionado. Entonces nuestro nivel, exactamente, está todo muy bajo y lo tenemos que renovar. Ahora, lo que pasó, la forma en que se dio el ajuste, no tiene precedentes. Argentina el año pasado hizo un ajuste en el gasto real de 30%. Bajamos el gasto 30%. Yo digo bajamos, la verdad es que estoy subiéndome a un carro que la verdad que yo no empujé en un principio. Yo vine en junio. Por ahí hay gente que está escuchando y dice, bueno, pero fue a costa de las jubilaciones o a costa del... Eso, los números, narrativamente podemos decir cualquier cosa. Los números dicen la verdad. Y lo que hemos visto es, en primer lugar, que a pesar de un recorte del 30% en el gasto público, la actividad económica a fin de año era 6% más alta que a comienzo de año. Eso es único, eso no está en los libros, eso es único. Con respecto a los salarios reales, con respecto a las jubilaciones, con respecto a todo, lo que vimos una caída muy violenta en los últimos, del gobierno anterior, de aproximadamente 30% real, y hemos visto una recuperación que oscila, depende en algunos casos entre el 9, 6, 8 de jubilaciones, salarios. Todavía estamos muy lejos de niveles aceptables, pero nos estamos recuperando, estamos subiendo. Y el levantamiento del cepo es un paso esencial para consolidar y para acelerar este proceso. Estamos, como digo, tenemos niveles de pobreza, de infraestructura, todavía estamos en niveles inaceptables, pero vamos en la dirección correcta. Y un punto más, perdón y me callo. Este año, en el 2025, Argentina va a ser el país que más crece en Occidente. Vamos a liderar. Esos son los números del Fondo Monetario. ¿Qué porcentaje se estima? 5.5%. No los hago yo. El gobierno tiene unas estimaciones. Si tú ves, si ves lo que estima el FMI, Argentina ya va a ser el país que más crece en Occidente. Esto todo queda grabado, le digo. Está en el reporte del FMI. Viceministro, el mercado cambiario cerró hoy con el dólar oficial, con el dólar, a 1.230. Ese número... No. 1.190 es el que yo había visto, pero no importa. No, el mayorista, ¿no? Sí. ¿Ese número está bien? Sí. ¿Cree que es un número de equilibrio? ¿El número de equilibrio cuándo se va a llegar? ¿Sabes cuál número está bien? El que decide el mercado. El que decide el mercado. Ahora, voy a explicarles una cosa un poquito técnica, de cómo funcionan las bandas. Es interesante y la historia de las bandas. Cuando fuimos al fondo, analizamos, les llevamos al fondo la literatura de los últimos 30 años de bandas, de cómo funciona y por qué bandas. Y las bandas tienen una característica muy interesante que lo descubre, que lo formaliza Paul Krugman, el economista, premio Nobel, que es medio loco en temas de políticos, pero en temas económicos hay muchos economistas sabe mucho, exactamente. Y tiene una cosa, él demuestra matemáticamente algo que es muy interesante. Si las bandas son creíbles, las bandas no solamente reducen la volatilidad, pero hay otro fenómeno. ¿Cuántos son creíbles? A medida que uno se acerca al techo de la banda o al piso de la banda, la volatilidad empieza a bajar y baja menos. Uno pensaría que es al revés. ¿Por qué fijaron déjame terminar con esto, por favor. Empieza a bajar, entonces la volatilidad va a ser menor. ¿Por qué? Porque las posibilidades de retorno comprando, vendiendo lo menos son muy asimétricas. Para un lado no pasa y para el otro. Entonces vamos a ver eso. ¿Por qué eligieron 1400? Hicimos una serie de estudios, una serie de análisis desde algo que se llama simulación de Monte Carlo, de cuáles son los... En simulación de Monte Carlo no me quiero poner muy técnica, pero hay un proceso en donde uno agarra todas las correlaciones históricas, cómo se mueven, los pones en una especie de maquinita que mira el futuro y te empieza a decir por las partes, por dónde se puede ir el futuro en el mundo. Y te empieza, lo puedes hacer correr 10.000 veces. Y se va por aquí, se va por acá, por acá. Y en esas nos decía que estábamos muy cómodos porque muy pocas veces, dados los fundamentos que teníamos, se iba a ir por más allá. ¿Coincidís, Jerry de la Paulera, coincidís con este planteo sobre el esquema de bandas? Coincido que fue más racional colocar en primer momento el sistema de bandas que una flotación, porque justamente el techo, dentro del techo sería el único momento en que vos tendrías que intervenir, digamos, en el mercado. Exactamente. Y además podría haber una cosa paradójica, que tengas tanto éxito en la entrada de capitales por la cuenta capital, que te coloques
en el piso de abajo de la banda también. O sea, decís que va a bajar, vos decís que va a bajar. Y en el medio vos flotás, tenés un tipo de cambio flotante y luego eventualmente, a medida que como se vaya desarrollando, digamos, con la cuenta capital abierta, irás en algún momento en el futuro a una flotación, digamos, cambiaria. Pero fue importante, digamos, establecer este tipo de bandas. Vamos a ir en forma natural a una flotación cambiaria. Déjeme decirle, yo he trabajado por 30 años en la industria, he tenido fondos, he trabajado en esto. Nadie tiene buenos modelos para estimar a dónde va la moneda, el tipo de cambio, etcétera. Podemos ver tendencias. Ahora, ¿va a dolarizar Milei en algún momento? Por favor, déjame terminar hacia dónde voy, porque es importante. Lo que sí podemos ver nosotros es hacia futuro la balanza de pagos de Argentina. ¿Qué es la balanza de pago? Perdón por la palabrería técnica. Es la suma de todos los dólares que entran y salen por importaciones, por exportaciones, por flujos de capital. Y cuando miramos la balanza de pagos de Argentina hacia el 27, 28, 29, es extraordinariamente positiva. El flujo de capitales en Argentina es muy fuerte, muy grande. Y eso lo que va a hacer es que el tipo de cambio tienda a irse hacia el piso. Si yo tuviera que apostar, no sé cuándo, no sé, pero déjenme decir una cosa, se van a sorprender por lo fuerte que va a ser el peso argentino. Le está diciendo al campo, liquiden. ¿Sigue con la idea de dolarizar el presidente o no? El presidente, ¿qué es lo que ha hecho con esto? El presidente con esto ha creado las condiciones para que los argentinos de forma libre puedan elegir la moneda que ellos quieran. Si los argentinos queremos dólares, están los dólares. Si quieren pesos, están los pesos. Esto es la libertad, esto es la competencia de monedas, la libertad cambiaria total para los argentinos. Y veremos, mi apuesta, cuando veo los fundamentos, y yo estoy muy entusiasmado con esto, vine especialmente por esto, he visto todo, viví en Asia, viví en Hong Kong, he visto todo. Hoy en el mundo, y va a parecer audaz lo que les digo, y no es por mí, yo soy uno más, acá hay un equipo que formó Caputo, etc. Pero déjame decirte una cosa, lo digo con todo, no hay hoy en el mundo un país mejor administrado que Argentina. No hay en el mundo un equipo económico que está administrando una transición mejor que Argentina. No es por mí, es por el equipo que formó. ¿Pero qué le puede decir al televidente que va al supermercado y que ve que los precios por ahí siguen aumentando y que esta decisión que se tomó ahora va a implicar también tal vez un mes o 2 meses de que los precios sigan aumentando? El mensaje a la gente, a la persona común que nos está viendo. Mira, el mensaje a la persona es que están trabajando con un gobierno absolutamente honesto en términos de hacer lo que es correcto, algo que es histórico. Reitero, no es porque me ha tocado vivir en muchas partes del mundo, en muchos países, me ha tocado por A, B o C, me ha tocado conocer a muchos presidentes. Nunca he visto un gobierno que separe el ciclo político del ciclo económico y hace lo que es correcto para la población, no lo que se percibe como correcto para él. Creo que los argentinos tenemos que valorar lo que está haciendo el presidente Milei en términos de la honestidad intelectual, la honestidad de hacer el bien por el bien del país y no para razones que lo pueden beneficiar o no beneficiar a él políticamente. Viceministro de Economía, José Luis Daza, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme y perdona si no te dejé hablar mucho. No, Jerry de la Paulera, prestigioso economista también que nos visitó hoy. Realmente un lujo tenerlos en la mesa. Gracias, Facu, gracias, Cami. Ya está preparado Luis.